Bueno, buenos días hermanos, estamos aquí nuevamente para tratar de llegar con algún mensaje al corazón de la iglesia, al corazón de ustedes, y es muy importante que podamos estar alimentándonos siempre con la palabra del Señor, también con la oración matutina, temprana, donde podamos estar pidiendo y rogando al Señor que tenga misericordia, que pronto pueda venir su auxilio, su ayuda, su bendición para nuestras vidas, debido a toda esta peste destructora, que por cierto la Biblia la señala como señal de juicios de Dios, pero también de llamado de atención para aquellos que por allí no quieren creer en Dios y a Dios. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de la primitiva iglesia, o más bien de aquel mensaje que dio Pedro como el hombre que Dios había señalado para que abriera la historia de la iglesia, y esto me hace ver que lo que sucedió en esos días también sucedió allí en la tierra de Egipto, cuando Dios saca a su pueblo Israel del cautiverio que en el Nuevo Testamento representa la esclavitud del pecado. Ellos eran esclavos de los egipcios, y entonces, bueno, con mano poderosa, con mano de Dios, pudo sacar a su pueblo allí. Entonces, esto lo hemos estado hablando a través de estos videos anteriores acerca de prepararnos para la mesa del Señor, la Santa Cena, acerca de la misma Santa Cena, cómo realmente es importante nosotros confesar nuestros pecados cada día, porque cada día pecamos, y qué importante que es que cuando nos congregamos como iglesia podamos estar en comunión, podamos estar allí arreglando aquellas diferencias que pueda haber dentro del pueblo de Dios. Así que hay muchas cosas que son paralelas, que vienen desde el principio, y que Dios siempre tuvo un propósito, es mostrar su misericordia, su amor por la humanidad, y prometerle lo que se llama la eternidad un día para con Él. Él nos ha tomado de la mano en esta noche avanzada, como decía el Señor Jesucristo, y nos está llevando hacia la verdadera luz, y nos ha prometido cielo nuevo, tierra nueva, y nos ha prometido que un día vamos a vivir con Él en la eternidad. Y esta es nuestra fe. Decía la palabra de Dios en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Bien, entonces aquí vemos que después del discurso de Pedro, bueno, hubo muchos que creyeron, otros que no creyeron. Ahí en el comienzo de este mensaje, algunos se burlaban, algunos se reían, algunos decían: estos están llenos de mosto, están ebrios.
Pedro tiene que pararse y decir allí, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y hijas profetizarán, etcétera, etcétera. Entonces realmente siempre hay gente que cree y siempre hay gente que no cree. Bueno, bienaventurados, felices los que creen, porque un día se manifestará el Señor con sus promesas y vamos a disfrutar de la vida realmente. Yo quiero resaltar aquí dos cosas importantes, ¿no? Que partían el pan por las casas y también alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Quiero hacerles ver el pasaje de repente de Éxodo que hemos estado compartiendo, capítulo 12, versículo 37. Dice que los hebreos hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestido. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pidieron, así despojaron a los egipcios. Entonces podemos ver aquí que Dios le dio gracia para con los egipcios. Y acá entendemos entonces en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, siempre vamos a encontrar que el Señor está dispuesto a bendecir, está dispuesto a recompensar a los que creen en el nombre del Señor, a los que aceptan su palabra, a los que realmente después de oír la palabra del Señor comienzan a tener temor. Es un temor reverente, es un temor que hace que las personas comiencen a buscar a Dios. Yo creo que este coronavirus, va a traer un cambio en la humanidad, va a traer un cambio en las personas. Van a haber muchos que van a seguir en sus propias vidas, lujurias, pecados, cometiendo hechos vergonzosos delante del Señor, pero van a haber otros que van a atraer a su corazón todas estas situaciones y más los mensajes que se están dando por todo el mundo y van a llevar a reflexionar y a buscar a Dios. Y bendito estos que buscan a Dios, porque no serán decepcionados, dice la palabra del Señor. Ahora acá en estos pasajes dice la palabra de Dios que hay 7 cosas importantes aquí que muchas veces le hemos llamado esto como las 7 columnas de la iglesia, donde la iglesia tiene que tratar de mantener esto tan importante. Dice la palabra de Dios, recibieron su palabra. Qué lindo que es recibir la palabra del Señor, número 1. Número 2, fueron bautizados. Qué importante es bautizarse. Qué importante tener este sacramento que la palabra de Dios nos enseña. Y allí vemos entonces, en estos dos pasajes, o en estas dos actitudes, que el Señor añadía a la iglesia, y en ese día fueron como 3.000 personas, no pocas personas. Por supuesto, Cristo había estado predicando allí durante varios años, 3 años y medio, y muchos habían estado escuchando sus mensajes, y muchos habían oído también de la resurrección de Jesucristo, porque el apóstol Pablo dice que se le apareció allí a su familia, luego se le apareció a los apóstoles, por último se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, después de la resurrección, y decía Pablo, algunos todavía viven, y estas personas seguramente habían contado, el pueblo estaba informado, y muchos de ellos reflexionaron y creyeron en el Señor y se bautizaron. Así que hubo como 3.000 personas. Dice número 3, perseveraban. Es muy importante perseverar. El que persevere hasta el fin. No es cuestión de un día, no es cuestión de entusiasmo, no es cuestión de allí que es una estopa que arde por unos días y luego desaparece todo. Dice también después, en la doctrina. Es muy importante la doctrina. La doctrina es la palabra del Señor tal cual ha sido escrita. En aquellos primeros años
se leían la Torá, se leían las Escrituras, y esto era suficiente. Después, pasando los años, comenzaron a añadir muchas cosas a la Escritura, a la palabra, y esto realmente Pablo empieza a hablar muy duramente acerca de esto. Así que perseveraban en la doctrina, en la comunión. Entre ellos había comunicación. Qué importante que es cuando en la iglesia está la comunicación, cuando muchas veces por ahí hay alguna diferencia de uno con el otro, porque somos seres que el pecado habita en nuestro cuerpo mortal. Y bueno, pero tenemos esa buena voluntad de obedecer a la santa palabra de Dios, y entonces allí reflexionamos, vamos, escuchamos, nos exponemos mutuamente, nos corregimos y aceptamos muchas veces que nuestros errores y pedimos perdón. Cosa difícil por el orgullo que los seres humanos tienen o tenemos. Pero bueno, esto es lo que dice las Escrituras. Así que en la comunicación, unos con otros, dice, y en el partimiento del pan. Bueno es esto que dice la Escritura: el que no trabaja, trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Mucha gente en estos tiempos que se han acostumbrado a vivir acerca, Dios mío, de los demás, pero nunca asumen una responsabilidad que tiene que empezar a elaborar sus propios gastos. Bueno, cierta persona política muy conocida en este país dijo: por lo menos trabajen para lo que consumen. Así que es interesante saber que hay mucha gente que quiere vivir de los demás, pero esto se da como una buena señal de la buena voluntad de Dios, del partimiento del pan por las casas, ¿me entiende? Y a los necesitados. Y una de las cosas tremendamente maravillosas es y en la oración. La oración es algo que es, podríamos decirnos, el teléfono para comunicarnos con Dios. Cuando el pueblo se humilla, cuando los seres humanos claman al Señor con todo su corazón, con lágrimas, entonces allí donde Dios inmediatamente va a estar respondiendo, va a estar contestando, va a hacer cosas maravillosas. Él, dice la Escritura, que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia. Él es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. Pero realmente Él espera que nosotros tengamos buena voluntad para con el Señor y que creamos. Qué lindo que es comenzar realmente a hacer una reflexión en nuestra vida y día a día mirar cómo estamos para con el Señor. Y entonces es allí donde empezamos a buscarle de día, de noche, clamando, pidiendo, y vamos a encontrar estas respuestas maravillosas y extraordinarias. Dice la Escritura allí en el capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Corazón en la Biblia son 4 cosas: conciencia, que es parte del espíritu, y luego está allí la mente, las emociones y la voluntad. Estas 4 cosas en la Biblia aparecen como corazón. Entonces dice, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que Dios, cuando el pueblo está en estas condiciones, inmediatamente aparece la gracia. La gracia es el favor de Dios que nadie merece, pero que Él lo derrama sobre aquellos que están en esta doctrina, en estas condiciones. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y allí aparece la Escritura que hubo una persona que, teniendo 2 propiedades, vendió una y la trajo a los pies de los apóstoles. Pero tristemente
Luego aparece allí una historia muy triste de la Ananías y Zafira, su mujer, que también vendieron allí una heredad, pero no fueron sinceros y no dijeron realmente qué es lo que habían, en cuanto la habían vendido. Y entonces allí, por revelación del Espíritu Santo, Pedro le preguntó y ellos mintieron, y en esa mentira quedaron muertos, porque Dios no quería que de ninguna manera en aquella iglesia primitiva entrara el pecado. Entonces, hermanos, Dios nos bendiga y podamos retornar a estos principios de que podamos llevar el Evangelio con una vida santa, con una vida pura, con una vida sincera, sabiendo que el Señor va a derramar de esa gracia sobre nosotros en abundancia y que vamos a poder ver lo sobrenatural en nuestras vidas. Aquellos primeros cristianos decían lo que nos es común. Hoy no nos es tan común ver estas cosas. Hay muchas cosas que deberían pasar, pero no pasan. Nosotros hemos tomado actitudes como iglesia el año pasado, ya en aquellos pasajes de la Escritura que dice: afirma las cosas que están para caer. ¿Y qué propusimos? La oración. ¿Y qué propusimos? La predicación de la palabra. Como decía Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Y qué importante que es que cuando nos relacionamos con alguien que no conoce al Señor, podamos hablarle del Señor, podamos predicar la palabra, podamos decirle que hay una esperanza, que hay una promesa, que un día vamos a estar con Él en la eternidad gozando y disfrutando de esa vida que Él ha prometido. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé entendimiento, que podamos saber que Dios es espíritu y que los que le adoran a Él en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y, hermano, esto es desde adentro, esto no es desde afuera. Cuando el Señor construyó allí el tabernáculo, bueno, lo hizo con piel de tejones, y toda la cobertura de ese tabernáculo era piel de tejones. Los tejones, hermanos, tienen una piel muy resistente a la tormenta, tienen una piel muy resistente a las tempestades. Pasaban los pueblos allí, vecinos, enemigos de Israel, se burlaban realmente del templo o del tabernáculo que había allí construido Moisés por el mandamiento del Señor, porque ellos tenían templos muy elocuentes, muy elevados, muy adornados, y bueno, pero cuando entraban al tabernáculo, adentro del tabernáculo, todo era precioso, maderas de acacia, allí había todo forrado con oro, allí había bronce, allí habría cosas tan preciosas, allá había pieles de cordero teñidas de rojo, allí hay todo un mensaje realmente de Jesucristo, allí todo hay algo maravilloso que Dios desde tiempo le viene hablando al hombre para llevarlo al arrepentimiento, para llevarlo a creer, a la fe. Bueno, así es la vida de un creyente es hermoso desde adentro para afuera, no lo es quizás exteriormente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay necesidades, no vestimos bien, no calzamos bien, no tenemos ropas espléndidas, pero sí cuando alguien habla con un verdadero creyente, desde adentro surge el amor, la misericordia, la compasión, todo aquello que es propio de nuestro Señor Jesucristo y que Él lo ha puesto en nosotros por su gracia divina. Así que, hermanos, les invito a vivir una vida realmente consagrada, una vida santa, una vida pura. Dios le dé gracia a cada uno, y no se olviden de la oración, y no se olviden que hay incluso gobiernos internacionales de grandes países que están diciendo: por favor, abran las iglesias porque necesitamos que el pueblo ore, que clame a Dios para que Dios tenga misericordia y pueda parar esta peste destructora. Dios quiera que el pueblo de Dios clame, que llore, que gima, que le pida al Señor cada día, cada mañana, que haga
un examen realmente de las Escrituras, que tome una posición allí de un sacerdote, de alguien que media entre Dios y los hombres, en favor de los hombres, que cada padre de familia pueda descubrir dentro de su casa realmente los problemas que puedan ver, que puedan hablar con sus hijos, que puedan corregirle, que puedan interceder, que puedan ver que muchas veces hay cosas ahí del pasado, de la crianza, algo que pasó y que eso está allí tapado pero que no está arreglado, y que puedan obrar conforme a todo esto tan maravilloso que nos dice la palabra de Dios, cómo era en el principio, cómo actuaban aquellos primeros creyentes. Entonces vamos a encontrar respuestas maravillosas del Señor, porque Él siempre está dispuesto para realmente respondernos y contestarnos. Hermanos, les abrazo en el nombre del Señor, les bendigo, y que esta palabra pueda ser de reflexión para ustedes y pueda ser para afirmar los corazones. Y llegará la hora que volveremos a estar juntos y volveremos a alabar a Dios, y estaremos allí con la alabanza que son tan importantes para el pueblo de Dios. Les abrazo, le doy muchas gracias a todos los que están colaborando con nosotros para que la iglesia continúe y siga adelante para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.